Selena, su vida después de su muerte. Libro de Cristina Castrellón. Ella sigue aquí. Capítulo 25. A principios de septiembre del 2007, empezó para mí una etapa a la que por principios de cuenta no le puse mucha atención, pero después me pareció un tanto extraña. Empecé a soñar con Selena constantemente, y después de que pasaron 2 o 3 semanas, su aparición en mis sueños era prácticamente a diario. Incluso, en repetidas ocasiones me desperté por la madrugada llorando con mucho sentimiento, con su imagen en mis pensamientos. Así estuve durante más de 2 meses, hasta que un día sentí el impulso de sentarme a la computadora y empezar a escribir sobre ella. El escrito trataba básicamente sobre el tiempo que compartimos mientras nos conocimos. Así comenzaron a salir las cosas que guardé durante todos estos años. Fue como una terapia, un desahogo. Empecé a sentirme mejor y de pronto dejé de despertarme por las madrugadas llorando. Desde que empecé a escribir, ya no pude dejar de hacerlo. Esperaba con ansias los momentos libres para seguir escribiendo, y por las noches continuaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. Estuve haciéndolo aproximadamente unos 6 meses, incluidos los sábados y los domingos. Un día dejé de escribir. La computadora ya no me jalaba sentarme frente a ella. Era extraño que de pronto ya no sintiera esa necesidad de seguir escribiendo, y sin saber por qué, simplemente dejé de hacerlo. Había escrito alrededor de 60 páginas en mi computadora. Durante los siguientes meses, trabajé en varios proyectos de promoción y organización de espectáculos. Y a mediados de abril del 2008, recibí la llamada de un amigo de Televisa para comentarme que una persona estaba buscando a alguien en Monterrey para que le manejara un evento. Pregunté si era cantante y me dijo que no. Se trataba de organizar una conferencia. La persona hablaba sobre ángeles y algunos otros temas. Pensé, ¿por qué no? Me parecía algo interesante y acepté. Me dijo que se trataba de la doctora Georgette Rivera. No tenía idea de quién era, pero le dije que esperaría su llamada. Cuando la doctora Georgette se comunicó conmigo, me explicó lo que ella necesitaba y dijo que en unos días estaría en Monterrey para realizar algunas consultas. Su intención era que nos reuniéramos para platicar más al respecto. Yo imaginaba que era una señora grande, mayor de edad, pero resultó lo contrario. Era muy joven. En la breve plática, supe un poco más sobre lo que ella manejaba. Todo estaba relacionado con temas esotéricos, algo totalmente nuevo para mí. Pero pensé que sería bueno conocer un poco más sobre eso, y me comprometí a ayudarla. Ella ya tenía apartado el lugar, y el evento se llevaría a cabo dentro de 5 meses. Llegaron proyectos nuevos relacionados con la música, y me olvidé de la doctora Georgette. Realmente estaba tan ocupada que ya no pensaba en ella. De repente, se puso en contacto nuevamente conmigo para avisarme que vendría a Monterrey. Empecé por empaparme un poco más sobre quién era ella. Busqué información en internet y chequé su sitio web. Era una persona que practicaba la podomancia. ¿Qué era eso? La lectura del presente, pasado y futuro por medio de la planta de los pies. Algo así como cuando te leen la mano, pero aquí te leen los pies. Me enteré de que era autora de varios libros relacionados con los muertos, los demonios, los pies, los ángeles, y el último era El milagro de la relajación. ¡Guau! Me cambió todo el panorama. Ya no se trataba de una persona que hablaba solo de ángeles, sino que hacía contacto con los muertos. Leía el pasado, el presente y el futuro. Algo así como una medium, psíquica o vidente. Incluso me preocupé. ¿Y si era una charlatana? No sé por qué, pero yo siempre he estado negada para esas cosas. No porque mi religión me lo prohíba, simplemente no se me da.
Nunca he acudido a que me lean la mano, ni el café, ni nada por el estilo, ni siquiera por curiosidad. Simplemente es algo que en automático mi mente rechaza. La razón todavía no la sé. Con este panorama diferente, continué mi labor de investigación. Pregunté a algunas personas de Televisa si la conocían. Por supuesto que sí. La doctora Georgette era muy conocida por todos. Había asistido a varios de sus programas desde 2 o 3 años atrás. Me comentaron que se había presentado en programas nacionales e internacionales como Otro Rollo en México y Sábado Gigante en Miami. Además de que muchos artistas y personas del medio iban a consultarla. Realmente era una persona muy reconocida, porque era muy bueno en lo suyo. Hablé con algunas de mis amistades a las que le gustaba esas cosas y les pregunté por ella. Quienes la conocían me hablaban muy bien. Incluso 2 de ellas ya la habían consultado. Sentí confianza. Todo parecía indicar que no era una farsante. Realmente era una psíquica de verdad. La cuestión era que en mi cabeza empezaron a revolotear otras inquietudes que ya no tenían nada que ver con organizar una conferencia. 1000 preguntas iban y venían. ¿Será verdad que existen los psíquicos? ¿Realmente una persona puede hablar con los muertos? Pensaba en películas como Sexto Sentido, La Sombra del Amor, así como en la serie de televisión conocida en México como Almas Perdidas. Estaba frente a una situación totalmente inesperada. Para empezar a promover una persona, primero tenía que creer yo misma en ella. Y a pesar de los comentarios que me habían hecho, yo todavía no me sentía capaz de hablar con seguridad sobre las bondades de una persona a la que apenas acababa de conocer. Decidí continuar, con ciertas reservas, pero muy dispuesta a aprender más sobre los temas que ella dominaba, creyendo que algo bueno me dejaría. Empezamos a vernos cada vez que ella visitaba Monterrey, para atender a la gente que necesitaba consultarla. Una ocasión en que regresábamos a su casa, después de asistir a una entrevista de televisión, me hizo un comentario que me desconcertó mucho. Es una experiencia muy bonita hablar con los muertos. Me quedé pensando. No supe qué contestarle. Sí, es una experiencia muy bonita hablar con los muertos, me repitió. Yo seguía sin decirle nada. No sabía qué responder. Quería entender si me estaba tratando de decir algo, así que le pregunté por qué decía eso. Porque los ayudas a resolver las cosas que dejaron pendientes, fue su respuesta. De plano, me quedé sin habla. Trataba de asimilar lo que me estaba diciendo. Ese nunca había sido un tema de conversación para mí. La verdad, me sentía un poco desconcertada. A mí me aparece un muerto y salgo corriendo. Pero ella lo decía con tanta naturalidad, como si habláramos del clima. No me sentía preparada para hablar de esos temas. Sentía que si le seguía la conversación con la misma naturalidad con la que ella hablaba, iba a pensar que yo sí estaba loca. Mejor seguí callada, esperando el siguiente comentario. Seguramente vio mi cara de desconcierto porque ya no seguimos hablando de eso. Hubo un inmediato cambio de conversación a un tema más de este mundo. La conferencia para la que Georgette quería mi ayuda trataría el tema de el poder de tu yo interno. Así que armé un plan de promoción en los diferentes medios de comunicación de la ciudad. Nunca voy a olvidar el martes 26 de agosto del 2008. Habíamos visitado la redacción de algunos periódicos y por la tarde nos citamos con algunos reporteros foráneos en el hotel Holiday Inn Cintermex. Terminamos de atender como a las 6:30 de la tarde y ya de regreso para dejar a Georgette en su casa, ella me preguntó: ¿te has encariñado con alguno de los artistas con los que has trabajado? Sí, con los de Bronco. Y bueno, con Selena. Era la primera vez que yo se la mencionaba. ¿La conociste? Quiso saber. Sí. Ella iba a llegar muy lejos. Iba a ser una persona muy importante, muy famosa.
Jennifer López es famosa gracias a ella. Así es, le respondí. Pues yo creo que todavía anda por aquí. ¿Quién? Selena. Volteé a verla con cara de ¿what? Sí. ¿Quieres decir que está viva? Sí. No, para nada, le dije de una manera muy calmada, como tratándola de hacer entender que eso no era posible. ¿Qué más quisiera yo? Pero no, ella murió, yo la vi. Pues yo creo que no, me insistió. Yo la miraba sorprendida, no daba crédito a lo que escuchaba. Claro que sí, ella murió. Yo la vi aquí. Le recalqué señalándole con mis manos la cercanía con la que la tuve frente a mí. Dice que te ama mucho. Esas palabras me partieron el corazón. Me desmoroné. Sentí ganas de llorar. Georgette había tocado una parte muy sensible y yo no le iba a permitir que jugara con eso. Le dije de una forma en la que entendiera que eso era muy serio para mí. Selena y yo fuimos muy amigas. Fuera de cosas de trabajo, éramos amigas. Nos queríamos mucho. Sí, quiere que la perdones por el daño que te hizo. Volví a verla sorprendida y a punto de hablarle un poco enojada de manera enfática, queriéndole decir, no hables de lo que no sabes. Le dije, ella nunca me hizo daño. No es que te haya hecho daño, es por lo que sufriste. Ah, bueno, sí, sufrí mucho cuando ella murió. Mientras decía eso, una y mil cosas se agolpaban en mi cabeza. Me sentía muy desconcertada con esa conversación. ¿Cómo podía saber ella lo que yo había sufrido con la muerte de Selena? Y dentro de todo ese desconcierto, llegó a mi mente un pensamiento que nunca antes se me hubiese ocurrido y que en ese momento me resistía a creer. ¿Ella está aquí?, pregunté. Sí, desde hace rato. Desde que estábamos en El Porvenir. Yo la veía, pero no sabía con quién estaba. Me preguntaba, ¿quién es la muchacha morena de pelo largo? Trae un vestido rojo, pero no sabía con quién iba. Pensé que con el reportero, pero no, venía contigo. Yo la miraba y la escuchaba sin poder pronunciar palabra de la impresión tan grande. Estaba en shock. Era algo que no cabía en mi cabeza. Y continuó. Después la vi en el hotel, pero como había varios reporteros, seguía sin saber con quién venía realmente. Hasta que me dejaste sola en el restaurante con la reportera. Cuando regresaste, venía junto a ti. Hasta ese momento supe que era contigo, pero no tenía idea de quién era. Yo seguía en shock, sin poder hablar. Gracias a Dios, en ese rato había mucho tráfico y avanzábamos muy despacio. De lo contrario, no sé qué hubiera pasado con lo impactada que yo estaba. Mi cabeza estaba a 1000 por segundo, tratando de asimilar lo que me decía. Dice que no regales las cosas que ella te regaló. Continuó. Quedé totalmente perpleja con ese comentario y supe que de verdad Selena estaba ahí. Mis pensamientos seguían agolpándose en mi cabeza, tratando de entender eso que me parecía totalmente increíble. Después de unos instantes, volteé a verla y le dije, yo regalé una cosa que ella me dio. Georgette volteó a verme sorprendida. ¿Qué regalaste?, me preguntó. Un reloj. Pues lo tienes que recuperar. Quiere que lo recuperes. No puedo. Ya le pedí a la persona que se lo regalé que me lo devuelva, pero no quiere. Pues lo tienes que recuperar. No debiste haberlo regalado, insistió. Sí, yo lo sé. Ahora lo sé. ¿Pero qué hago? No me lo quiere devolver. ¿Por qué se lo regalaste? Por idiota. Fue lo único que atiné a decir.
Regalé ese reloj a una persona con quien yo creía tenía una amistad verdadera. En ese momento hasta le pedí a Selena que la cuidara y la protegiera de las envidias y del daño que según esta persona le querían hacer, sobre todo sus compañeros de trabajo. Me platicaba unas historias en las que por alguna u otra razón las demás personas siempre querían hacerle daño, y me lo platicaba de tal manera que hasta me parecía una persona indefensa. Yo me preguntaba, ¿por qué había gente tan mala y envidiosa que solo quería hacer daño? Después, con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que las cosas que me decía no eran tal y como las platicaba. Era una persona muy mentirosa. Las mentiras le fluían de una manera muy natural. Era muy convincente. Además, me decepcioné muchísimo al darme cuenta de que no se tocaba el corazón. No le importaba lo que tuviera que hacer o sobre quién tuviera que pasar con tal de conseguir lo que deseaba. Cuando le pedí el reloj, le dije que me había equivocado y que no merecía tenerlo, pero me contestó que no lo devolvería. «Te lo tiene que devolver», insistió Georgette. «No creo que lo haga. Ese reloj, Selena me lo regaló un día que vino de entrada por salida a Monterrey». Le expliqué. No traía equipaje, viajó solo con la bolsita para el regalo. Me explicó que era la primera muestra de su línea de relojes y dijo que quería que yo lo tuviera. Lo usé hasta que dejó de funcionar y después lo guardé, hasta que cometí la estupidez de regalarlo. Georgette me miraba sorprendida, como diciendo, «¿Cómo pudiste hacerlo?». Yo solo afirmaba con mi cabeza, lo sé, fui una idiota». «Pues quiere que lo recuperes», volvió a decirme. Yo trataba de encontrar en mi cabeza una forma de recuperarlo, pero sabía que era imposible. No podía llamar y decir, «Fíjate que Selena está aquí, quiere que me devuelvas el reloj». «Hay un lugar al que quiere que vayas. Hay muchas flores. Me dice algo de ángeles. No sé si es en Los Ángeles. Dice que todas las personas que ella quería estuvieron ahí, menos tú. Te buscaba entre la gente y no te encontró». Me puse a llorar. Le aclaré que no se trataba de la ciudad de Los Ángeles, sino de Corpus Christi. Se trataba de su sepelio, al cual no me quedé. «Quiere que vayas, lleves flores y enciendas una vela». Yo lloraba sin saber qué pensar. Estaba muy confundida. Selena quería que fuera a su tumba. Nunca había estado ahí. Después de que ella murió, solo regresé una vez a Corpus Christi para ver a su familia, pero sin visitar su tumba. Siempre en mi interior había sentido la necesidad de viajar exclusivamente para llevarle flores. Sentía que se lo debía. Era algo que había quedado inconcluso. Me muestra una imagen de ella. Está acostada. Hay mucho morado. Mucho, pero mucho morado, dijo Georgette. Seguramente es su funeral. La vistieron con un traje morado, precisamente el traje con el que la vi por última vez. Sí, dice que eso es. Dice que le hubiera gustado que su ataúd hubiera sido de cristal, transparente, para que toda la gente pudiera verla. Y de pronto, cambiando de tema, me preguntó, ¿dónde estuviste el 4 de abril? ¿Este 4 de abril? No sé, déjame pensar. No, el 4 de abril después de que ella murió. Ah, por un momento me quedé pensativa, tratando de recordarlo. Estuve en Veracruz. ¿Por qué? Me muestra una imagen donde estás tú con puros hombres. Hay mesas. Es una cena, una fiesta. Dice que 2 de esos hombres que están contigo eran sus amigos y sintieron mucho su muerte. Yo no salía de mi asombro. ¿Ella estuvo ahí?, pregunté sorprendida. Sí. ¿Qué era? ¿Qué estaban haciendo? Ah, era la presentación del nuevo disco de Bronco en Veracruz.
Esos dos hombres a los que se refiere son Lupe y Ramiro. Efectivamente, ella los consideraba sus amigos y ellos sintieron mucho su muerte. Quiere que hables con su hermano. ¿Con Avi? Sí, quiere que lo ayudes. Está muy preocupada por él. Pues no tengo manera de localizarlo. Ni siquiera sé en qué ciudad está viviendo. Sus números de teléfono ya no son los mismos. La última vez que lo vi fue hace como 3 años. Ya no he vuelto a saber de él. Quiere que lo ayudes, que hables con él. Tengo que pensar cómo localizarlo. Pero, ¿qué le tengo que decir cuando lo encuentre? Dice que tú sabrás lo que tienes que decirle, pero tiene... Sí, creo que sí sé lo que tengo que decirle. Avi ha tenido muchos problemas. Me dice algo de un fraude. ¿Un fraude? ¿Le van a hacer un fraude? No sé, solo me dice que tiene que cuidarse. Veo unos libros, son como diseños de ropa, son muchos libros. Sí, le encantaba diseñar ropa. De hecho, cuando murió ella estaba por lanzar su línea de ropa. Pero son muchos diseños, me muestra muchos. Me lo puedo imaginar. Ella estaba trabajando en eso. Le encantaba. En ese momento llegamos a casa de Georgette. Me hizo 2 o 3 comentarios más. Durante el camino a la mía, solo pensaba en lo que había sucedido. Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama sin asimilar esto. Me imaginaba a Selena caminando junto a mí y después en el asiento trasero del auto, tal y como Georgette me lo había descrito, con su vestido rojo y el pelo suelto.